Jesús. Espíritu Santo de Dios, tú estás aquí, Espíritu de Dios. Te invitamos, Espíritu Santo de Dios. El Señor me ha inquietado en este momento que hay personas que necesitan escuchar una palabra de parte de Dios. Y por eso voy a hacer esta transmisión compartiendo una palabra. Entonces mientras esperemos a ver quién se conecta, entonces voy a estar orando por esta palabra. Padre de la gloria, eterno Dios, bendito Dios, precioso Dios, todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores. Te invitamos, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de los cuatro vientos de los cielos, sopla sobre este lugar, sobre nuestras vidas, Señor. Te invitamos, Espíritu Santo de Dios, invocamos el nombre del Señor Jesucristo, porque tu palabra dice, Señor, que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y donde se invoca el nombre del Señor Jesucristo, tu palabra dice que hay salvación y vida eterna. Así que presentamos nuestras vidas, Señor. Quédate aquí, Espíritu Santo, bienvenido eres, y háblanos, Señor, en esta noche. Padre, voy a compartir una corta porción de tu palabra, Dios, y espero que sea de bendición para los oyentes. Que la unción fluya, Padre Santo, que la unción fluya y que esta palabra sea de bendición y muchas respuestas para muchas personas que están necesitando, que en este momento están luchando, Dios, que en este momento están luchando. Padre Santo, yo oro para que esta palabra sea de bendición, maravilloso Jesús, Rey de reyes, Padre de la gloria, Dios eterno, Dios bueno, Dios grande. Dios es bueno, bueno es Dios. Dios tiene una palabra para ti en esta noche, así que quédate aquí conectado, que el Señor tiene una palabra para ti. El Señor tiene una palabra para ti. En el nombre de Jesús damos gracias al Dios de los cielos, al Dios de Israel, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Entonces las palabras, buenas noches, para saludarlos a todos. Buenas noches, John. John, que nos saluda de Girardot, Cundinamarca. El salmista Luis Terán. Bendiciones de lo alto, varón, oye. Y siempre que nos acompañan también la congregación Vida Nueva de Codazzi y Cesar. Entonces quédate allí, que te voy a compartir una palabra que te va a ser de mucha bendición y de mucha ayuda, en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces voy a estar compartiendo una palabra que está en esta semana muchas personas me han escrito y muchas personas me han pedido consejo, que están luchando de pronto con debilidades, que están luchando con tentaciones, y muchas personas me escriben y me dicen, pastor o evangelista, ¿cómo hago para no caer? ¿Cómo hago para no ceder a la tentación? ¿Cómo hago? Dios le bendiga, hermano Carlos desde Bogotá. Dios le bendiga, hermana Yuri desde Manaure. Bendiciones de lo alto, mis amados hermanos. Entonces la palabra que voy a estar compartiendo en esta noche, una corta palabra, una corta porción, quédate allí, que te va a ser de bendición. Es algo que vino revelado del cielo y te va a ser de mucha bendición. Entonces voy a estar leyendo en el libro de Mateos capítulo 4. Tengo un tópico como título que dice: la tentación del Señor Jesucristo. Dice el capítulo 4, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El salmista Luis nos escribe y dice que está desde Venezuela, ¿no? Mi amigo y compañero de infancia, Cleider Quintero, salude, Dios te bendiga, varón. Entonces dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Dice el versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo: escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra.
Jesús le dijo, escrito también está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenida, hermana Yuris. Dios les bendiga. Vuelvo y retomo por las personas que se están conectando. Entonces vamos a estar tocando el tema de cómo hago para vencer las tentaciones. ¿Cómo venzo las tentaciones? ¿Cómo vencer las tentaciones y por qué debo vencer las tentaciones? ¿Por qué no puedo ser vencido por las tentaciones? Entonces nos damos cuenta que en el libro de Mateo, el capítulo 4, Jesús nos muestra, porque Jesús, el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, dejó su divinidad en el cielo y aquí trabajó en la tierra como hombre, ¿sí? Trabajó como hombre. Entonces, a veces muchos dicen, no, Jesús pudo vencer las tentaciones, Jesús pudo con Satanás, con el mundo, porque Él era Dios. Pero nos damos cuenta que Él dejó toda su divinidad y se humilló hasta lo sumo y se hizo hombre. Y Él es tan poderoso que venció a Satanás, lo venció como hombre. Gracias, mi hermano Ángel, gracias. Fue un error de impresión, ¿oyó? Dios le bendiga. Entonces, para poder entender algo aquí esencial y muy importante, es lo siguiente. Para nosotros poder vencer las tentaciones, debemos hacer un sondeo por la palabra, a sondear un poco la palabra, y vamos a mirar por qué es importante vencer las tentaciones, cómo hago para vencerlas y por qué debo vencerlas. Entonces, para poder entender esto, primero hay que entender algo. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, el apóstol Pablo dice lo siguiente, dice que el Dios Todopoderoso pues os santifique, todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sean guardados irrepensiblemente para la venida del Señor Jesucristo. Entonces lo que tú y yo tenemos que entender primero para poder llegar al punto de la tentación es que nosotros somos seres tripartitos. El hombre es el único ser, el único ser a imagen y semejanza de Dios, el único ser de la creación semejante a Dios. O sea, Dios nos hizo a imagen y semejanza. Entonces, cuando Dios nos hace imagen y semejanza, la misma Biblia dice que Dios nos hizo cuerpo, nos hizo alma y nos hizo espíritu. Entonces, en el cuerpo la Biblia dice, del polvo eres y al polvo volverás, ¿cierto? Cuando la persona parte de la tierra. El espíritu, que es el soplo de vida que Dios le regaló al hombre, le dio al hombre, la Biblia dice, creo que es en Lamentaciones o en Eclesiastés, dice que cuando el hombre muere, pues el espíritu es de Dios y el espíritu vuelve a Dios. Entonces el alma es donde están, de pronto en el alma es la esencia tuya y mía. El alma es la que está aquí dentro de este cuerpo. Dentro de tu cuerpo está, tú no eres, ni yo soy esta materia, no. Nosotros estamos dentro de este cuerpo y este cuerpo necesita, el alma necesita este cuerpo para poder, todo espíritu, dice la Biblia, que necesita un cuerpo para poder permanecer aquí en la tierra. Correcto, entonces vamos claro hasta ahí, ¿cierto? Entonces Dios nos hizo al hombre un ser tripartito, un hombre que tiene la capacidad, el hombre tiene la capacidad de vivir paralelamente en las dos atmósferas, digámoslo así, tanto en la atmósfera natural como en la atmósfera sobrenatural. Entonces, el alma, cuando la persona fallece, cuando la persona parte, en Lucas 16, nos damos cuenta de la historia del rico y Lázaro, cuando el rico muere, dice que, cuando el Lázaro muere, el pobre, que había sido un hombre justo en la tierra, dice que los ángeles de Jehová vinieron por él y lo llevaron hasta el seno de Abraham. Pero cuando el rico muere, dice que fue directamente al Seol, al Hades, al infierno. Entonces el alma es la que hay que salvar, ¿sí? Porque Dios condenó todo el pecado en el cuerpo, porque el cuerpo se queda aquí y dice la Biblia en Apocalipsis que nada inmundo, nada de la carne podrá entrar al cielo, a la santa ciudad. Entonces, somos seres tripartitos, tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. El cuerpo
del polvo eres y al polvo volverás. El espíritu es el soplo de vida que Dios nos da cuando la persona parte, pues ese espíritu vuelve a Dios porque es de Dios, porque creo que en Efesios dice que Dios es el Padre de los espíritus, el Padre de las luces. Entonces, y el alma es lo valioso que tú y yo tenemos. El alma es la que va a tomar después un cuerpo incorruptible para poder morar en los aires con el Señor Jesucristo, un cuerpo glorioso. Entonces el alma es la que hay que salvar. ¿Para qué quiero que entiendas eso? ¿Para qué hice ese bosquejo? Hice ese bosquejo porque el alma que está dentro del cuerpo, ¿sí? Que está dentro del cuerpo, dentro de tu cuerpo y de mi cuerpo, el alma. Esta alma se comunica con el medio exterior, o sea, esta alma tiene contacto con el medio exterior y usa unos elementos o unos instrumentos para poderse comunicar con el medio exterior. Entonces, esos elementos que usa el alma, quiero que te imagines por un momento y pienses por un momento cómo haces tú si tú estás dentro de este cuerpo. ¿Cómo te comunicas tú con el medio exterior? O sea, ¿cómo te relacionas? ¿Cómo te correlacionas en el medio exterior? ¿Y cómo haces ese feedback con el medio exterior? Entonces quiero que analices y pienses por un momento. Mientras yo te voy contando una historia de la palabra. Dice la Biblia que en el principio Dios hizo al hombre y la mujer, hizo a Adán y Eva, y dice que Eva estaba mirando todos los árboles, los árboles de fruto que Dios le dijo que los había hecho para ellos. Dice la Biblia que Dios le dio una orden a Adán y Eva que no comieran del fruto prohibido de la ciencia del bien y el mal. Pero entonces dice que Eva estaba allí sentada, Eva estaba allí mirando el árbol, estaba mirando, observando, cuando dice que Satanás en forma de serpiente le llega y le empieza a hablar y le empieza a decir, mira qué delicioso, mira qué exquisito es ese fruto, come, ¿por qué no come? Ah, ¿o acaso fue que Dios te dijo que no podías comer de este árbol? Lo que pasa es que Él sabe que si tú comes de este árbol, vas a ser como Dios, vas a ser como Dios. Y entonces dice que Satanás empezó a inducirla, ¿no? Empezó a decir la mujer y empezó a decir, come del árbol, come del fruto. Cuando ella come y el varón come, pues dice la Biblia que ceden a la tentación, perdieron muchas cosas por ceder a la tentación, perdieron demasiado, perdieron el reinado, perdieron el gobierno, perdieron la autoridad sobre toda la creación, porque ellos eran el ser superior de la creación, era el hombre, ¿sí? Entonces, por eso es que no podemos ceder a las tentaciones. Entonces dice la Biblia que el alma, retomo a donde había puesto a pensar ahorita, y entonces el alma, ¿cómo hace para poder el alma comunicarse con el medio exterior? Entonces, ¿qué instrumentos creen ustedes que si quieren vayan escribiéndome allí y vamos a hacer una interacción? Y ¿qué piensas tú? ¿Cómo hace el alma que está allá dentro de ti para poderse comunicar con el medio exterior? Entonces, ¿cómo hace ese alma? ¿Cómo se comunica ese alma? ¿O cómo hace el alma para poder tener contacto con todo lo que nos rodea? Entonces hay un misterio. Entonces hay unos flujos que Dios hizo para que el alma tuya se comunicara con el medio exterior y mi alma por medio de unos instrumentos llamado ¿qué? Los sentidos. Entonces tú y yo tenemos 5 sentidos y esos 5 sentidos es lo que nos hace a nosotros comunicarnos con el medio exterior. Por medio de los sentidos podemos ver lo que está sucediendo en el medio exterior, podemos oír, podemos escuchar, podemos oler, olfatear, podemos gustar y podemos palpar, ¿cierto? Entonces voy claro hasta ahí, ¿cierto? Entonces dice la palabra que tu alma y mi alma nos comunicamos por medio de los sentidos. Entonces, son esos sentidos las puertas que por donde va a venir la tentación, por donde la tentación se va a efectuar, ¿sí? Por medio de eso, por medio de los sentidos. Entonces, retomemos a la historia de Adán y Eva. Satanás le decía a Eva, le decía lo siguiente, le decía, mira el árbol, come del árbol de la ciencia, come, que es delicioso. Entonces la estaba induciendo, la estaba tentando por los ojos y la estaba tentando por el oído, ¿cierto? Vamos claros hasta ahí. Entonces, para volver entonces a la escritura de Mateo, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, que la misma historia entonces estaba pasando con Jesús. Dice que Jesús estaba en un ayuno, Jesús fue llevado por Satanás hasta el desierto para ser tentado por el diablo. Entonces dice la palabra de Dios que
cuando Jesús terminó los 40 días de ayuno, los 40 días de noche y día de ayuno, dice que claro, enseguida tuvo hambre, ¿sí? Imagínate, después de 40 días y 40 noches de ayuno. Entonces ahí, en los momentos de pronto de debilidad, en los momentos donde uno menos se siente capacitado, ese es el momento oportuno para Satanás poder efectuar la tentación. Bueno, dejemos hasta ahí y hagamos otro paréntesis acá que quiero explicar algo. La Biblia dice que en el libro de Santiago, en el capítulo 1, a partir del versículo 12 en adelante, la Biblia dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya vencido la prueba, recibirá la corona de vida, ¿cierto? Entonces la tentación, si tú y yo alcanzamos a tener la mente de Cristo, la tentación nos va a ayudar a catapultarnos, ¿sí? La tentación es una... Dios la permite porque cuando tú la venzas, dice la Biblia que vas a recibir la corona de vida. Entonces, a lo que quiero ir a lo siguiente. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie y Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces hay mucha gente que dice, ay, esto que estoy pasando, ay, esto que estoy pasando, ay, Dios mío, esto que estoy pasando, Dios, esto que estoy pasando, ¿por qué esta prueba? ¿Por qué tantas tentaciones? ¿Por qué tantas luchas? Y a veces culpamos hasta a Dios, ¿cierto? Pero lo que no sabemos es que ahí en el mismo libro de Santiago dice lo siguiente. Las escrituras dicen de que, gracias Espíritu Santo, las escrituras dicen que tú y yo somos tentados por nuestras propias concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Las concupiscencias son aquellos deseos más íntimos y tuyos y míos, que esos deseos, como nosotros estuvimos cautivos en el mundo, en el reino de las tinieblas, pues esos deseos siempre tienden al mal. Siempre van a tender al mal. Entonces hay una lucha, dice la Biblia en Gálatas, que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Entonces el alma está neutra, entonces el alma no sabe si coge para el espíritu, entonces se levanta la carne, y si coge para la carne, entonces tu espíritu quiere las cosas de arriba, pero la carne quiere las cosas de abajo. Entonces empieza tu lucha. Por causa de Adán y Eva, la naturaleza caída del hombre. Entonces la Biblia dice que nuestros deseos, en Santiago también dice que la sabiduría del hombre es animal, terrenal y diabólica. O sea, siempre nosotros vamos a tender al mal por causa de la naturaleza caída. ¿Sí? Yo quiero que comprendas eso para poder entrar en materia, para poderte darte lo que Dios me ha revelado. Entonces, las concupiscencias, ¿cierto? Pero entonces, los espíritus demoníacos, como ellos están en los aires, ellos se dan cuenta cuando la persona los atrae. Es como si fuera un imán, perdón. Tú sientes el deseo pecaminoso, los espíritus enseguida se alertan, se dan cuenta, entonces pasa es como una escala, ¿sí? Dice que la concupiscencia dan a luz la tentación. O sea, tú sientes el deseo íntimo, tú sientes el deseo de pecar, de hacer algo malo, y dice que esa es la concupiscencia. Esa concupiscencia, cuando los espíritus demoníacos se dan cuenta de que tuviste esa concupiscencia, ese deseo por allá reprimido, escondido, ellos te envían la tentación. Entonces la concupiscencia da a luz la tentación. La tentación, mientras tú y yo estamos siendo tentados, nos damos cuenta aquí en la palabra que Jesús de Nazaret, Dios fue tentado. Entonces nos damos cuenta de que Dios nos enseña que mientras estemos siendo tentados, no hemos pecado, no hemos cedido a la tentación, o sea, no hemos pecado todavía. La tentación está ahí, tratas de hacer, quieres hacerlo, pero no te decides, entonces hasta el momento no has caído en la tentación. Cuando la persona cae y cede a la tentación, entonces dice la Biblia que la tentación da a luz el pecado, ¿sí? Entonces, repito otra vez, recapitulizo. Dice, la concupiscencia tuya, los deseos íntimos, hacen que venga la tentación a ti. Cuando la tentación viene y tú cedes, entonces la tentación da luz el pecado, ¿sí? Y el pecado, cuando ya consumado, entonces el pecado, ¿qué hace? Da luz la muerte. ¿Por qué no podemos pecar? Amados hermanos que me escuchan y colegas, compañeros, familiares, ¿por qué no podemos pecar? Porque la Biblia dice que la paga, en Romanos 3:23 y 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte.
¿cierto? La paga del pecado es la muerte. El Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 32 dice que si el Hijo del Hombre los libertare serás verdaderamente libre, pero el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Entonces, dos desventajas ya tenemos. Tenemos primero que nos vuelve esclavos, nos esclaviza, ¿sí? Nos esclaviza. Y segundo, primero nos esclaviza. Y segundo, después que nos esclaviza, trae como consecuencia muerte. Y en Proverbios 8, capítulo 8, versículo también por ahí 32, 36, por ahí no recuerdo, dice que el alma que pecare, pues esta morirá y defraudará el alma de Dios. Entonces, entendiendo eso, pues Dios, dice la Biblia que así como Dios permite que llegue la tentación y la prueba a nosotros, también ninguna tentación es sobrehumana, ¿sí? No podemos decir, yo caí porque eso era muy difícil y complicado para mí. No, la Biblia dice que así como Dios permite que caigamos en la tentación llegue, también Dios nos da la salida, también Dios nos da la capacidad y nos da la forma de cómo salir de ahí, de ese lugar. Entonces, entendiendo eso, nos damos cuenta de lo siguiente: somos cuerpo, alma y espíritu. Tenemos los sentidos, por lo cual son los herramientas por donde Satanás hace la tentación al hombre. Sabemos que las tentaciones vienen por los malos deseos de nosotros mismos, por las concupiscencias, y cuando el hombre es capaz y resiste y vence la tentación, pues dice la Biblia que vendrá la corona de vida. Entonces, claro, hasta ahí, ¿cierto? Entonces, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4 dice lo siguiente. Dice que Dios, las armas de nuestra milicia, dice el apóstol Pablo, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo a la obediencia en Cristo toda desobediencia, cuando ya vuestra obediencia sea perfecta. Entonces está hablando de unas armas. Entonces Dios, como las tentaciones son espirituales, como eso es la parte espiritual de tu espíritu que se da esa lucha, los demonios son espíritus. Entonces Dios también nos ha dotado a los hombres de unas herramientas, de unas armas que no son carnales, sino que son poderosas en Dios, unas armas espirituales. Dentro de esas armas espirituales tenemos la siguiente. Yo le voy a nombrar algunas, usted va a encontrar unas más en la palabra. Entonces, de esas armas espirituales, ¿cuáles son? Tenemos la oración. Dice la Biblia que la oración, todo lo que pidieres orando y creyendo que vendrá, lo recibiréis. Jesús dijo, orad sin cesar. Si permanecieras en mí, dice el Señor Jesucristo, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran al Padre y os será hecho. Entonces, la oración del justo puede mucho. Entonces, una de las armas es la oración. La otra arma serían los ayunos. Otra arma sería la alabanza y la adoración. Las vigilias, que son armas espirituales que Dios nos ha dado para poder vencer las tentaciones. Entonces, y otra arma está en Efesios 6, que Dios dice que la siguiente arma la encontramos en el libro de Efesios, en la carta de Efesios, capítulo 6, dice lo siguiente. Dice que debemos pedirle a Dios todos los días la armadura de Dios, que Dios ponga su armadura sobre nosotros para poder resistir en el día malo y cuando llegue la noche aún estemos firmes en los caminos del Señor. Entonces, la Biblia dice que Dios nos da una armadura, nos pone una armadura espiritual. Entonces, esa armadura es otra de las armas que Dios nos ha dotado. Y ahí mismo, donde está hablando el apóstol Pablo de la armadura, ahí mismo nos dice que no tenemos guerra ni contra carne ni contra sangre, ¿sí? Que nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, espíritus demoníacos en las regiones, huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces tenemos todo eso, una cantidad de enemigos que Satanás ha jerarquizado y ha puesto a disposición en cada ciudad. Él acomoda un principado, en cada ciudad él acomoda un gobernador de las tinieblas. Y de pronto usted me dice, predicador, pero ¿cómo es eso? ¿Sí será verdad eso? Entonces yo le voy a hacer una pregunta para que usted lo medite. ¿Será que, por ejemplo, aquí en la costa hay unas costumbres, o por ejemplo en la Guajira hay una costumbre, ¿no? De que las familias se asesinaban, ¿no? Se asesinaban entre familias, y eso solamente ocurre en la Guajira.
¿cierto? Si usted va a Bogotá, si usted va a otro país, va a encontrar cosas diferentes que las han mimetizado, diciendo que son cultura, que eso no es cultura, eso es que hay un principado que gobierna sobre cada ciudad y así, porque Satanás es un imitador. Satanás imita el reino de Dios y ha establecido también un gobernador de las tinieblas en cada ciudad, en cada pueblo. Correcto, entonces vamos claros hasta ahí. Entonces, tenemos las armas que Dios nos ha dotado, ¿cierto? Y tenemos nuestra lucha no es contra el hombre, nuestra lucha no, usted no se ponga a pelear con el vecino ni con la vecina, son demonios que están detrás de las personas operando, o sea, son agentes de las tinieblas, emisarios de Satanás. Y ellos vienen a eso. Juan 10:10, el Señor Jesucristo dijo, el ladrón, que es Satanás, viene a matar, a robar y a destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y Jesús dice que él ha venido para deshacer las obras de Satanás. Entonces, ¿por qué no podemos usted y yo caer en la tentación? Ya le dije, y vuelvo y le repito, no podemos caer en la tentación porque la paga del pecado es muerte. Entonces, concupiscencia da luz, tentación da luz, pecado, y pecado da luz, muerte. Entonces, si usted está viendo un frasco allí que tiene una calavera, ¿sí?, que dice peligro, no ingerir, y usted va a tomar y va a ingerir, el veneno se va a morir, se va a matar. Entonces así es el pecado. El pecado no podemos tocarlo, no podemos consentirlo porque el pecado mata, ¿sí? Hay que entender eso. Y eso es lo que el mundo no ha podido entender y el mundo no ha podido comprender, que el pecado, lo que le llaman sabroso, lo que le llaman delicia, los deleites de la carne, los placeres, que le supuestamente llaman a eso delicioso, eso mata. Eso mata y eso nos aleja de Dios, y Dios es sinónimo de vida, Dios es sinónimo de vida eterna, de salvación, de sanidad, abundancia y prosperidad. Entonces, entendiendo eso, vamos a revisar las escrituras. Ahora sí vamos a retomar la escritura y vamos a analizar con cuáles de esas 5 o 6 armas que yo les mencioné fue con la que Jesús venció a Satanás. Entonces dice que Jesús fue llevado al desierto y cuando pasó los 40 días pues tuvo hambre, y dice que en ese momento aparece Satanás, en el momento de su debilidad. Dice que aparece Satanás y enseguida lo tienta, ¿no? ¿Cómo lo tentó? De la siguiente forma, le dijo: si tú eres hijo de Dios, sí, como doble psicología inversa, ¿no? Lo estaba tratando de dominarlo, que Jesús tenía que demostrarle que él era hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, pues diles a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, ¿por qué sentido? ¿Por qué creen ustedes que por qué sentido tentó Satanás en ese momento al Señor Jesucristo? Lo tentó por el sentido del gusto, ¿cierto? Dice que si tenía hambre, que le dijera a unas piedras que se convirtieran en pan. Jesús no podía hablarle a las piedras, aunque él era Dios y podía hacerlo. Él solamente escucha la voz del Padre. Entonces Jesús no podía escuchar la voz de Satanás. Entonces le dijo, lo venció usándole una arma. Y el arma que le usó el Señor Jesucristo fue el arma de la palabra de Dios. Por eso es que es necesario usted y yo involucrarnos en la palabra, leer la palabra y aprendernos versículos, porque son los versículos los que nos van a ayudar en momentos de tentaciones, de prueba, a salir y a cruzar los desiertos, a cruzar los procesos. Una palabra es la que puede abrir camino. Dios dice que Él manda su palabra y su palabra no vuelve al vacía, su palabra hace lo que Dios le envía a hacer. Entonces, teniendo claridad sobre eso, que la palabra de Dios tiene poder, porque por ella fueron hechos los cielos y la tierra. Es tan poderosa la palabra de Dios que en el principio Dios le dijo a los cielos: hágase cielo, le dijo a la tierra: hágase la tierra, háganse los mares, háganse todos los animales, y dice que las aguas obedecieron la palabra, la tierra obedeció la palabra, los cielos obedecieron la palabra y todo el ejército del cielo obedeció la palabra de Dios. Solamente hubo un rebelde, que fue el ángel de luz, que después fue expulsado de los cielos y fue Satanás y fue enviado aquí a la tierra. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, que ceden a la tentación, dice la Biblia que perdieron el gobierno, el reinado, perdieron el dominio sobre todas las cosas que Dios les había entregado y fueron trasladadas a Satanás. Entonces, aquí aprovecho para aclararle algo. La Biblia no es un libro religioso. Dios no tiene nada que ver con religión. La Biblia es un libro de derecho, un libro legal, porque habla de un Antiguo Testamento y de un Nuevo Testamento de herencia. La Biblia también registra que Dios es juez y nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado. Que Dios y en el cielo hay cortes, dice la Biblia, hay cortes donde se hacen juicios diariamente. Entonces,
no podemos caer en la tentación, porque cuando caemos en la tentación, lo primero que viene, ¿qué es? Destrucción, muerte. Segundo que viene, dice la Biblia que somos destituidos de la gloria de Dios. Así que la tentación, el pecado, no es para jugar, porque el pecado mata, el pecado destruye, esclaviza, el pecado corrompe, ¿sí? Por causa del pecado, entonces que Satanás domina al hombre. Por causa del pecado y de la maldad es que Satanás esclaviza al hombre y a la mujer. Correcto, entonces estamos hasta ahí. Entonces dice que Satanás, cuando Jesús le suelta la escritura, Jesús le responde: escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús le está haciendo entender a Satanás y le está citando la palabra, o sea, le está resistiendo a la tentación con la palabra. Le está diciendo: Satanás, escrito está, solamente de pan no vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No hay otra forma para vencer la tentación. Esto lo enseñó el Señor Jesucristo. Si tú estás luchando con una tentación, no sé, con fornicación, con adulterio, si eres casado y estás luchando con la fornicación, es hora de que tú le sueltes la palabra a Satanás, porque es la palabra es luz y las tentaciones son tinieblas. Cuando tú sueltas la luz y lo haces con fe, entonces la palabra de Dios tiene poder. Aprovecho este momento y cuento un testimonio de una vez. Cuando yo empecé en el Evangelio, tuve unos inconvenientes en las congregaciones donde estaba. Entonces, un poco decepcionado, me quise volver otra vez, retroceder e ir al mundo. Y recuerdo que una vez entré a un lugar llamado discoteca, pues. En esas palabras se los voy a decir textuales. Entré a ese lugar con mis compañeros y ellos empezaron a insistirme, tómate una, tómate una, tómate una, tómate una, y yo le resistía, pero no le decía la palabra. En momentos cedo a la tentación, empiezo a tomar con ellos. Cuando me doy cuenta, estoy en una encrucijada. Esto es un testimonio verídico. Estoy en una encrucijada, me tienen encerrado en el lugar y se me levanta uno de los que supuestamente eran mis compañeros, mis amigos, y me dice: hoy, ¿sabes qué? Hoy te mueres. Hoy te vamos a matar en este lugar. Cuando él suelta esas palabras y yo siento los demonios, el Señor Jesucristo tuvo misericordia de mí. Y en ese momento yo clamé a Dios. En ese momento, estando en ese lugar encerrado, ya me iban a matar. Y yo clamé a Dios en ese momento y le dije: Señor, ayúdame, Dios de Israel. No debí estar aquí, no debí ceder a la tentación. Entonces, cuando yo estoy así, estoy clamando a Dios, el Espíritu Santo me dice: ora el Salmo 91. Y yo empecé: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo: Jehová, esperanza en mi castillo mío, mi Dios en quien confiaré, me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Yo empecé a recitar el Salmo 91. Cuando terminé de recitar el Salmo 91, empecé a recitar el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará, y aunque ande en lugares de valle de sombra de muerte no temeré. Yo empecé a recitar los dos salmos. Cuando yo recito los dos salmos, veo que todos esos compañeros que estaban ahí endemoniados cayeron al suelo. Como pude, le obligado al dueño del lugar que me abriera el candado, y en el nombre de Jesús le hablaba y le decía: ábreme el candado. Pude salir de ese lugar y pude escapar de ese lugar. Cuando yo escapo de ese lugar, llego hasta una avenida, puedo conseguir un taxi. Eran como las 3 de la mañana. Cuando yo me subo al taxi, el taxista, sin conocerme, me observó, me quedó mirando y me dice las siguientes palabras. Escuche esto, que esto es tremendo. El taxista me dice: si tú no oras el Salmo 91 y el Salmo 23, no estuvieras aquí, no estuvieras contando este momento. Porque hoy había un decreto sobre ti que ibas a morir. Entonces, fue la palabra, ¿sí? Fue la palabra. Cuando yo solté la palabra, el Salmo, lo que está escrito en el Salmo 91, esa palabra tiene poder. Esa palabra cuando tú la sueltas con fe, que la hablas con fe, que la profetiza, esa palabra abre camino, rompe, quita montaña. Esa palabra está viva, porque en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y discierne las intenciones y los tuétanos y discierne las intenciones del corazón más íntimos del hombre. Entonces la palabra de Dios fue con la que Jesús de Nazaret venció a Satanás. Jesús no se puso: no, es que yo soy hijo de Dios. O te puso a decir: no, te ignoro, Satanás. No, es con la palabra. Al diablo se vence es con la palabra, porque es la palabra la que tiene el poder. Es la palabra es viva y eficaz. Correcto.
Entonces estamos claros hasta ahí. Entonces Satanás, al ver que Jesús no se dio a la primera tentación, dice que volvió otra vez a insistir. Dice que lo llevó al pináculo del templo, y mira la estrategia de Satanás. Lo lleva al pináculo del templo, y cuando lo tiene allá arriba le dice: tírate, porque también está escrito. O sea, le citando, el diablo jugándole a Jesús con la misma palabra. Le dijo: escrito está, que Dios mandará a sus ángeles y en tus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece sobre piedra. Entonces Jesús no podía obedecer a esa palabra, aunque le estaba citando la misma palabra de Dios. No podía, y se los voy a dejar de tarea ahí para que ustedes mismos lo analicen. Ustedes mismos van a revisar ahí en Mateo capítulo 4, en el versículo 6 y 7. Ustedes van a revisar el Salmo 91, creo que es el versículo, si no estoy equivocado, 14, 15, no recuerdo en este momento, y van a comparar los dos versículos y se dan a cuenta que Satanás, cuando dice la palabra o cita la palabra, la dice incompleta o le cambia cosas. Por eso que tienen que tener cuidado con ahorita muchos predicadores, falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, que tienen que tener cuidado que usted escuche la palabra y no la adulteren, que la palabra la digan ahí como está escrito. Correcto. Entonces Jesús le responde, le dijo: también está escrito, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Satanás ya llevaba 2 vencidas, le faltaba una. Entonces dice la Biblia que cuando dice que lo llevó y le mostró todo lo que Satanás le había quitado a Adán y Eva, que era la gloria de la tierra, dice toda la creación de la tierra, los reinos, y le dice al Señor Jesucristo, le dice: todo esto te doy si te me postras y me adoras. Wow, el diablo, adorar al diablo. ¿Y quién es el diablo para irlo a adorar? ¿Quién es Satanás? Y Satanás es también una creación. Satanás tiene Dios, él no se manda solo, ¿sí? Entonces Jesús lo vence también con la palabra. Le suelta la palabra y le dice lo siguiente. Le dice: escrito está, Satanás, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Entonces Jesús, ¿con qué venció Jesús la tentación? Con la palabra de Dios. Entonces, si tú y yo estamos siendo tentados, la Biblia dice que no podemos ceder a la tentación, que Dios nos ha dado las armas. Dios nos ha dado el poder y nos ha dado las armas para poder vencer aquellas tentaciones. Entonces, si nosotros caemos en la tentación es porque queremos. Y el que peca, dice la Biblia, defrauda el alma de Dios. Proverbios 8, capítulo 8, en los últimos versículos, creo que el versículo 32 o 36. Dice la palabra de Dios que tenemos la palabra. El apóstol Pablo dijo el apóstol Pedro, en la carta de Pedro, dice que tenemos el ancla más segura al cual tenemos que anclarnos, que es la palabra de Dios. Entonces, es la palabra de Dios la que te va a ayudar a vencer las tentaciones. Entonces, cuando tú tengas las tentaciones, y yo tengo las tentaciones, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo en mi caso? Por ejemplo, en este momento yo estoy soltero. Y cuando alguna mujer o llega la tentación de ganas de estar con una mujer, entonces ¿yo qué hago? No me pongo a consentir la tentación, no me pongo a consentir el pecado. Enseguida yo le suelto la palabra al diablo, le suelto la palabra, ¿sí? No, sí, a veces funciona decir: hay poder en la sangre de Cristo, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesucristo, pero es mejor si tú lo haces con la palabra. Por ejemplo, si eres tentado para fornicar, ¿cuál es el versículo clave para poder vencer la tentación de la fornicación? Entonces tú le puedes decir al diablo que te está incitando, que te está diciendo ahí al oído que forniques, que lo haga. Tú le puedes decir: ¿sabes qué, Satanás? Escrito está, no fornicarás. Tienes que empezar a citar la palabra. Si estás siendo tentado para robar, entonces tú le dices: ¿sabes qué, Satanás? Escrito está, no robarás. Si estás siendo tentado para poderte hablar, a chismosear de alguien, a escarnecer de alguien, tú tienes que decirle: escrito está, Satanás, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces es la palabra la que te va a ayudar a vencer las tentaciones. Si hay recuerdos que están llegando del pasado, recuerdos que te hieren, recuerdos que te lastiman, recuerdos de cosas malas que tú hiciste en el pasado, ¿cómo vences esa tentación? Con la palabra que dice: escrito está, Satanás, ahora que estoy en Cristo soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. ¿Sí? Entonces es con la palabra. Cada tentación tiene un versículo clave. Entonces aquí te voy a revelar algo clave y vuelvo y retomo la lectura. Dice que Jesús fue llevado al desierto, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo, la comunión que tú y yo tengamos con el Espíritu Santo es el que te va a traer la palabra rema para vencer y destruir esa tentación. ¿Y para qué es necesario vencer y destruir la tentación?
porque Santiago lo dice. Dice que el que resista la tentación, vendrá la corona de vida sobre aquella persona. Entonces, cuando nosotros resistimos a las tentaciones, el diablo no nos puede robar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando el cristiano ora, y eso lo podemos ver en el libro de Daniel, Daniel estaba orando por una respuesta de Dios y la respuesta no llegaba, y Daniel le tocó hacer un ayuno de 21 días. Al 21 día llega el ángel de Jehová a entregarle la respuesta que él estaba esperando, y el ángel le dijo: Daniel, eres un varón muy amado, el día que dispusiste tu corazón, tus oraciones fueron escuchadas en el cielo, pero se me ha puesto en los aires el principado de Persia y no me dejaba pasar, por lo tanto tuve que llamar al ángel guerrero de Jehová para que me abriera el camino y poderte traer la respuesta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando tú y yo estamos orando y estamos pidiendo algo, tú tienes que permanecer en oración hasta que lo reciban, porque cuando los ángeles vienen trayendo la respuesta, los demonios los atacan a robarles las respuestas, y por eso es que tú dices: bueno, y Dios no me contesta, Dios no me escucha. Sales tú más bien de estar esperando la respuesta de Dios, sales quejándote o sales murmurando de Dios, de que Dios no te escucha, de que Dios no, pero fue que te robaron y no te diste cuenta. Entonces, es necesario que tú y yo venzamos las tentaciones. ¿Para qué? Para poder prosperar, para que el Señor nos bendiga, para que el Señor nos abra las puertas que estamos esperando que nos abra. Entonces, si tú sigues pecando, si tú sigues cayendo en las tentaciones, el enemigo te va a tener esclavizado. Muerte, separación de Dios, porque dice que el que peca es destituido, por cuanto todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Sí, yo sé, hay muchas personas que se equivocan, dicen: no, que lo que pasa es que, predicador, el pecado es sabroso. No, el pecado no es sabroso. Lo que pasa es que Dios hizo cosas que nosotros disfrutáramos. Fue Dios quien creó el sexo, fue Dios quien creó el amor, fue Dios que disfrutáramos de esas cosas, pero lo hiciéramos bajo unas normas, bajo unas leyes. Por ejemplo, no podemos tener sexo fuera del matrimonio, porque eso es una tentación, y esa tentación va a traer el pecado, y el pecado que va a hacer que violemos las leyes de Dios. Por eso es que Dios tuvo que cambiar el pacto, porque el hombre no pudo guardar la ley de Dios. La ley, en vez de salvar al hombre, lo que hizo fue matar al hombre. Entonces Dios cambió el pacto. Entonces dice: ya no van a ser salvos por obra, sino que van a ser salvos por gracia, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Con esto termino. Sé que te he dado herramientas en esta noche, te he dado armas poderosas, cómo vencer las tentaciones. Tienes 6 armas poderosas de las cuales las puedes usar, y vuélvete diestro en la palabra, vuélvete diestro en la palabra. El Espíritu Santo me trae en este momento que te recuerde que a Goliat lo mató fue la palabra. David le soltó la palabra y le dijo: ¿sabes qué? Filisteo incircunciso, puede ser muy grandote, pero hoy declaro, profetizo, que hoy caerás debajo de la planta de mis pies, cortaré tu cabeza y te entregaré tus carnes a las aves de los cielos. Fue la palabra que David soltó de sus labios con fe, porque él sabía quién era Dios y quién era él en Dios. Entonces, la palabra fue la que mató al gigante, ¿sí? Lo profetizó y así se cumplió. Entonces, Dios nos ha dado a nosotros ese poder. Como hijos de Dios, a todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo, y los que no han recibido al Señor Jesucristo y quieren ser hijos de Dios, yo voy a hacer una pequeña oración para que tú le entregues tu vida al Señor Jesucristo. Dile conmigo: Señor Jesucristo, yo me arrepiento de todos mis pecados en este día. Te pido que me perdones, he violado tus mandamientos, tus estatutos, tus normas, tus preceptos, y pido, Señor, que la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario me limpie, me santifique y me purifique. Señor Jesucristo de Nazaret, creo que tú moriste en la cruz del Calvario, duraste 3 días muerto, al tercer día te levantaste entre los muertos y estás vivo. Y estás aquí, te pido que entres en mi corazón, te hago hoy mi Señor y mi Salvador. Señor, pon tu espíritu en mí a partir de este día y escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de allí jamás. Y a partir de hoy, Señor, yo quiero seguirte. Muéstrame, Señor, muéstrame cómo vencer las tentaciones, y yo sé que el Señor lo va a hacer. En el nombre de Jesús, amén. Entonces voy a orar por todos ustedes, me despido, voy a orar con una oración. Si alguien necesita una petición, me lo puede dejar aquí en pantalla, yo voy a estar clamando y voy a estar orando. Entonces, hermano, yo te vengo a levantar en este día. Te vengo a decir que te levantes, que tú y yo no nacimos para estar en el suelo, tú y yo somos de las alturas, Dios nos ha llamado a vivir en el espíritu, no en la carne, no satisfaciendo los deseos de la carne. Entonces, así que el Señor Jesucristo venció al diablo, venció al mundo y venció la carne, y nosotros también lo podemos lograr en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces voy a orar por los que están aquí, por los que van a ver este video. Bendice a alguien con este video para que las personas entiendan cómo se mueve el mundo espiritual, contra quién tenemos lucha, ¿sí? Porque tenemos armas que Dios nos ha dado, pero también tenemos luchas contra demonios, dice la Biblia. Tenemos varios enemigos, que son los demonios, que ese es el mundo, que es la carne, que son 3 enemigos, que lo cual tú tienes que identificar, con los cuales hay que luchar si quieres tener la vida eterna y si quieres gozar en el paraíso, en el cielo con Dios. Entonces, así que
te invito a que oremos en este momento. Padre de la gloria, Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias por ministrar, Dios, en las redes, Señor. Gracias por tocar las vidas, los corazones, las mentes, Señor. Gracias por enseñarnos esta enseñanza, Dios. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor Jesucristo de Nazaret. Gracias, Papá Dios, por lo que estás haciendo en nuestra vida y por lo que vas a hacer. Gracias por traer una palabra para levantar y enseñarnos, porque como dice en el libro de Joel, Padre, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Aquí hay un conocimiento que si tú lo quieres lo tomas que te va a servir. Así que toma el conocimiento, toma la ciencia, toma lo que Dios te está dando en esta noche, recíbelo y Dios te empodera hoy para que salgas del lago cenagoso, para que salgas de esas tentaciones y las puedes vencer. Yo declaro y profetizo que tú vas a vencer las tentaciones en el nombre de Jesús de Nazaret. Si nuestro Señor Jesucristo lo pudo, tú y yo también vamos a poder, porque en nosotros está el ADN del Señor Jesucristo de Nazaret. Así que bendecimos a Dios, le damos gracias, atamos y reprendemos todo lo que no es de Dios, queda anulado y cancelado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que el Señor me los bendiga y los continúe bendiciendo desde ahora, mañana y siempre y por todos los siglos de los siglos. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo sea sobre cada uno de vosotros. En el nombre de Jesús se despide este amigo, fiel compañero, servidor, el evangelista Luis Calderón. Bendiciones, abrazos y bye bye.